Ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, vamos a esperar que terminen de entrar todos los que tienen que entrar. Bueno, esperamos un minutito más. Vamos a poner pausa acá. Bueno, vamos a empezar. Estaba lidiando con mis hijos que están jugando con el perro. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, como ahí me pueden identificar, soy Lucas Trobo, yo soy el adjunto a cargo de esta comisión y de la comisión también número 6. A mí me da igual si asisten a esta comisión o a la otra, aunque estén inscritos en esta. Estos tienen libertad ustedes en cuanto a lo que es el horario, así que no hay inconveniente. Como ya les adelanté ayer en el grupo de Stitch, vamos a dar clases todos los martes, todos los miércoles y todos los jueves a las 6:30 de la tarde con este mismo ID. Siempre, es inmodificable, y los martes ustedes tuvieron ayer a la doctora Florencia Pérez, los martes van a tener siempre con ella, los miércoles van a tener siempre conmigo, y los jueves van a tener con la doctora Graciela Martín Vela. Además, se suma los miércoles conmigo en algunos eventos, a veces sí, a veces no, una ayudante alumna que ganó la ayudantía, que se llama Lucía Beca, que va a empezar a trabajar conmigo en temas de trabajos prácticos, quizá probablemente la presentación de algún tema, pero yo voy a estar con ella, y seguramente también algún tema que estén vinculados a los PowerPoint. Nosotros todos tratamos de hacer clases con PowerPoint. Hoy no va a ser mi caso, yo no llegué tiempo a hacer hoy el PowerPoint y no tenía PowerPoint de esta clase, así que hoy se los voy a deber al PowerPoint. Espero no aburrirlos mucho, pero la idea es siempre trabajar de esta manera. Lo del grupo de Stitch, para mí es un medio de comunicación muy bueno, muy rápido, muy eficaz, pero tiene que estar usado de la manera que lo estamos usando hasta ahora con ustedes. En la Comisión 6 tuvimos que ponernos de acuerdo con algunas cosas, con ustedes venimos bien, no solo es un tema de que tienen que vincularse todas las cuestiones relativas a las cuestiones generales de la materia, sino que además también pueden surgir dudas entre ustedes. Lo único que les pido es que para mantener un poco el orden académico del grupo, se circunscriba el grupo a cuestiones exclusivamente de la materia. Esto no es un grupo más de WhatsApp como lo que ustedes tienen para comprar un regalo o para una fiesta. Esto es un grupo de WhatsApp, es como si estuviéramos antes de entrar en la puerta de la facultad, ¿sí? Y a su vez, como todas las cuestiones individuales, ya les dije, las canalizan por vía del grupo o bien al mail o por vía de la mensajería del campus. No sé si ya ustedes ingresaron al campus, porque sé que hay algunos problemas. ¿Pudieron entrar normalmente? Yo aún no. Aún no. Bien. Supuestamente está en vías de solución. Lo que sí, se los adelanté ayer también por el WhatsApp, pero quería explicárselos nuevamente. Cuando ustedes, ahí está, me dicen que no. Cuando ustedes, esperen que voy a poner el chat acá al costado, así, ahí está. Porque me pueden hacer preguntas o en el chat o en la mano. Prefiero que me interrumpan y me las hagan verbalmente. Bien, Nicolás dice que no tuvo problema. Genial. Bueno, cuando ustedes vayan a la plataforma, ustedes vayan al campus, lo que van a ver, además de una palabra de bienvenida y el cronograma por parte del titular, del doctor Pellier, lo que van a encontrar luego son unos 20 y pico archivos. Algunos son videos, otras son presentaciones de PowerPoint, otras son algunas notas de audio de clases de cuatrimestres anteriores. Esas están identificadas cada uno, que nos han pedido específicamente que las dejemos. Yo las sacaba antes, pero ahora las hemos dejado, las del cuatrimestre, las de todo el 2020. Están correctamente identificadas y son clases, como esta que estamos haciendo ahora,
pero del año pasado. Son de utilidad si necesitan profundizar, necesitan ver un tema por otro docente, o hay algo que no se vio, porque nosotros, si bien este cronograma que tenemos, que creo que ya se los pasé también a ustedes, ¿no es cierto? ¿El cronograma? Sí. Este cronograma que tenemos es un cronograma bastante abarcativo. Puede suceder, yo de hecho en la comisión anterior no pude terminar el tema, entonces puede ser que haya ciertos temas que los tengan que ir a estudiárselos ustedes porque no lleguemos a darlos correctamente, o porque directamente no estén previstos ser dados. Esto no impide que el tema no se tome, es decir, todos las 16 unidades primeras de la materia abarcan el primer parcial, es decir, hasta la unidad 16 inclusive abarcan el primer parcial, y todos los temas que están ahí contenidos son temas de examen, aunque no los hayamos dado. Insisto, damos el 90% de los temas. Pero lo que no se haya podido dar, también lo pueden encontrar incluso en esos archivos y en esas clases anteriores, probablemente, o si quieren escuchar la misma clase desde otro docente. Las clases se graban, nosotros las damos sincrónicas, las de martes, miércoles y jueves, y el doctor Peli las hace asincrónicas y las sube al campus. Nosotros las grabamos, las graba en realidad el centro de estudiantes, luego las suben al canal de YouTube y nos mandan a nosotros el link. El link nosotros lo publicamos en la unidad correspondiente, porque luego de toda esa sarta de archivos viejos, van a encontrar cada una de las 30 unidades a donde cada uno de los docentes va a ir volcando o la clase grabada relativa a esa unidad. Yo, por ejemplo, a mí cuando me pasen esta clase, la voy a poner en la unidad 2, porque yo hoy voy a hablar de la unidad 2. Entonces, la voy a poner en la parte pertinente de la unidad 2. Y a su vez, si yo quisiera recomendarle algún tipo de lectura complementaria, algún fallo, algún artículo de doctrina, o alguna actividad, o alguna cosa, también la voy a poner en esa unidad 2. ¿Sí? A su vez, las clases, si me las pasan, si los links me los pasan por WhatsApp, yo también los pongo en el grupo de Stitch, para que ustedes del teléfono en forma inmediata también lo puedan ver. Es decir, tratamos de que a ustedes las cosas les lleguen por todos los canales posibles. En cuanto a la bibliografía, ya les expliqué, lo mínimo que pueden leer es el libro de Rivera y Crovi. Rivera es uno de los grandes autores de nuestra materia en forma contemporánea, y tiene que ser cualquier libro que sea posterior al año 2015, que es cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial. Los libros anteriores a esa fecha, hay muchísimos, casi todos son buenos, lo que pasa es que les va a servir como de lectura complementaria. Si alguien les presta un Jambías, un Rivera, un Borda, un Espota, un Cifuentes, anteriores al 2015, les va a servir como fuente de consulta respecto a aquellos temas que no se hayan modificado. Pero tengan presente, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia, que hay diferentes cuestiones que han sido modificadas y otras que no, y otras que un poquito. ¿Sí? Con lo cual, algunos libros anteriores también les pueden servir. El examen va a ser el día 29 de abril, presencial en la facultad, con sistema de burbuja. Esa es la idea con la que estamos arrancando este cuatrimestre. Si esto después no es posible porque las medidas sanitarias lo impiden, no lo haremos, obviamente, y lo haremos en forma oral, casi seguro, a través de un Zoom, a través del Cisco Webex, o a través de videollamada de teléfono, de WhatsApp, como he hecho en una oportunidad también. Hoy me preguntaron en la comisión anterior si iba a poder ser un examen con el código, y desde ya le digo que no. Ni el que tomemos en la facultad, ni el oral va a poder ser con ninguna asistencia. De todos modos, vamos a tratar de, este año que nos impuso este sistema virtual y una manera diferente de proponer las instancias evaluativas, vamos a tratar de mantener el sistema de evaluación que tuvimos que desarrollar forzosamente, pero que me parece que fue un terreno ganado el año pasado. El año pasado salimos de lo conceptual, meramente conceptual, para pasar a las aplicaciones prácticas, a los casos. Entonces, vamos a ir trabajando. Yo los voy a hacer trabajar a lo largo del cuatrimestre para que ustedes entiendan qué es lo que se espera de un caso, pero les vamos a plantear situaciones que ustedes van a tener que responder preguntas cortitas. ¿Sí? Les voy a plantear una situación X de Juan se casó con Pedro, qué sé yo, lo que fuere, y van a surgir preguntas de ahí.
¿sí? Preguntas casi prácticas. En cuanto a lo que es la manera de estudiar esta materia, quienes ya hayan cursado con anterioridad ya lo sabrán, y los que no, empiecen a darse cuenta que esta es una materia complicada. Es una materia larga, es una materia pesada en el sentido de que tiene mucho contenido y es extensa. Es la primera codificada que ustedes estudian. Ustedes a esta altura vienen con un sistema diferente, ni mejor ni peor, diferente, con un sistema de materias no codificadas, con un sistema de enseñanza y de estudio completamente diferente. A partir de ahora, a partir de esta materia, ustedes empiezan a estudiar la carrera de abogacía de derecho positivo, digamos, ¿sí? Las materias anteriores son materias muy importantes, teoría general, y qué sé yo, pero esta es, acá arrancan con digamos, la minucia de la ley, con lo que dice la ley, cómo se aplica la ley, y en cuáles son los conflictos que resuelve la ley, cuáles son la manera que la ley resuelve esos conflictos. Y a su vez pasa algo muy importante con esta materia, que es que todo el contenido que está en esta materia, ustedes después tienen 40 materias por delante, en ninguna de las otras 40 lo van a volver a ver. Y esta materia se llama parte general por algo muy importante, porque es la parte general del derecho privado. Ustedes acá van a aprender las nociones generales del derecho privado y nunca más las van a volver a repetir. Pero todo lo que aprendan acá, en las materias siguientes de derecho privado, se van a dar por entendidas, se van a dar por sabidas. Nunca más un docente les va a preguntar quién es persona, qué es una persona jurídica, nunca, no. Pero a su vez, sí van a aplicar, van a hacer aplicaciones prácticas de todos esos conceptos. Entonces, si ustedes no entienden esto, y no lo entienden ahora, no entienden qué es un acto jurídico, qué es un hecho jurídico, qué es un vicio, qué es una nulidad, no lo entienden ahora, ningún otro docente se los va a entender, se los va a enseñar. ¿Sí? A ver, esperen un segundo, me está sonando el teléfono, que lo voy a rechazar. Dari, estoy dando clase, te llamo un ratito. Cambió el cuadro. ¿Cambió el cuadro? Ah, sí, cambié el cuadro, ¿verdad? Sí, porque me mudé de casa en realidad. Entonces ahora estoy, no estoy más en el living con el toro atrás. Ahora estoy, en realidad esta es mi habitación. Tengo una habitación desplayada y en mi habitación tengo el escritorio y atrás tengo otro cuadro. También, yo soy fanático de los cuadros, también es original, pero este es de una prima. El otro sí lo compré, me lo regalaron. Y no tiene cuernos, porque salía el año pasado, yo me sentaba detrás, adelante del toro, y el toro me sacaba los cuernos. Entonces hacía así con la computadora para que no me dieran los cuernos, no quedaba bien. Aparte, si quieren miren algún video del cuatrimestre anterior y van a ver el toro. Qué buena la apreciación. Estudien realmente, ¿no? Esta materia no es chiste, en serio estudienla. Y empiecen a estudiarla ahora. Por eso tienen un cronograma, y a su vez, nosotros somos una cátedra, quienes nos conocen lo pueden aseverar, espero, y si no, se los comento y lo van a ir viendo. Nosotros somos una cátedra bastante accesible en el sentido de preguntas, de interrupción. De hecho, a mí las clases en las que me las paso hablando y nadie me hace una pregunta y todos me dicen que me entendieron, me genera dudas. Realmente sí, logré mi cometido, que era entretenerlos y ayudarlos a que luego ustedes entiendan cuando van a leer en el libro o en el código. Así que todo lo que ustedes me quieran preguntar, se habilitan el micrófono y me interrumpen. Lucas, no entiendo otra cosa. A su vez, también les pido que no me hagan sentirlo tan grande como soy, y tutéenme, ¿sí? Eso también se los pido encarecidamente. El respeto no pasa por tratar de usted o no a una persona. A su vez, quiero que, para los que no conocen la materia, quiero que entiendan que
ni yo, ningún otro docente en nuestra materia les pediría a ustedes que aprendan un artículo de memoria o recuerden un número de artículo. ¿Sí? Eso está descartado. Para nosotros no es importante. Ahora, eso no implica que ustedes pueden prescindir del vocabulario específico. Es decir, nosotros tenemos una ciencia blanda, pero ciencia al fin, que tiene un vocabulario específico, donde los determinados conceptos tienen un significado y decir una cosa implica consecuencias jurídicas, es decir, un determinado concepto tiene consecuencias jurídicas y que no es lo mismo decir A o B, porque tienen implicancias jurídicas diferentes y estamos diciendo cosas diferentes. Tenemos una convención del vocabulario específico que ustedes tienen que respetar. Nuestro objetivo en esta cátedra es tratar de que ustedes la comprendan a la materia, la entiendan y la comprendan, no que la repitan como un loro. ¿Sí? Loro, vos me compro uno, o si no, me escucho yo cuando doy las clases, me miro los videos y se terminó. Yo no quiero eso, ni ningún docente en el siglo XXI quiere eso. Lo que un docente del siglo XXI quiere es tratarlos de ayudar a ustedes en incorporar los conceptos para que incluso los puedan cuestionar, los puedan criticar y los puedan explicar con sus propias palabras. Pero esto, y esto es importante, no prescindan del vocabulario específico, aun cuando ustedes se expliquen el contenido desde su manera de expresarse. El vocabulario específico existe. No es lo mismo, yo siempre doy el mismo ejemplo porque es más fácil. No es lo mismo decir persona humana que persona jurídica, ni es lo mismo decir acto de disposición que acto de administración. Y no se pueden confundir en eso. ¿Sí? Porque eso tiene que ver con la especificación o especificidad del vocabulario. ¿Alguna pregunta sobre estos avisos parroquiales? ¿No? ¿Me dejan tomar un mate? Profesor, por ejemplo, yo los martes y los miércoles tengo libre 4 y 45. Sí, Podría ahora les estar voy a poner, sí, les voy a poner en el grupo de ustedes, les voy a poner el link, el otro link también, Ah, de perfecto, las gracias. 16:45. A mí me da igual, Gracias, gracias. a mí me da igual. ¿Las unidades se abrieron el contenido o lo van a habilitar ustedes al campus, el material? El tema es así, Nicolás. Las unidades se les va a ir subiendo el contenido a medida que se van dando. Porque, a ver, si vos ahora abrís el campus y ves todo eso, hay un montón de información que está cargada, que está oculta hacia ustedes. Nosotros tenemos la posibilidad de cargar cosas que ustedes no ven. Se van a apabullar y van a decir, ¿qué es esto? Esto es inabordable. Entonces, prefiero ir cargándola a medida que se van tratando los temas. De hecho, un poco la costumbre que tenemos es cargar, si nos pasan el link rápido, si a mí me pasan mañana pasado el link, yo lo cargo en la unidad 2 o yo voy a hablar de la unidad 2. Lo cargo en la unidad 2, si tengo algún material, lo cargo. No obstante, no tenemos por norma apabullarlos de artículos, de jurisprudencia, de doctrina. La lectura complementaria que nosotros, o la actividad complementaria que nosotros le damos, no digo que es poca, pero es la necesaria. No van a encontrar un campus lleno de cosas, van a encontrar un campus con 2 o 3 cosas en algunas unidades, tampoco en todas. ¿Sí? Tampoco en todas. ¿Está claro esto? Y a su vez, insisto, les va a ser de mucha utilidad los PowerPoint y las clases que sí están en el bloque general, no dividido por unidades, pero que están identificadas. Cuando se metan en el campo van a ver, por ejemplo, que una de las primeras es una clase mía en la unidad 4. Pero dice, la clase de doctor Trobo, tal fecha, unidad 4. Está indicado claramente, no hay manera de empezar a cliquear a tontas y locas. ¿Se entiende esto también? Bien. Vamos a trabajar vamos a hacer trabajos prácticos. 1 o 2, no muchos más. 1 o 2, y puede ser hasta que un día en el grupo de WhatsApp les proponga un foro, ¿sí? Un tema de discusión. O que ustedes, en el grupo de WhatsApp, puedan proponer un tema de discusión. Chicos, yo no entiendo tal cosa. ¿Sí? O, a ver, no sé, ¿qué entienden por tal tema? Yo entiendo tal cosa. Pues ustedes lo pueden hacer perfectamente. Eso ustedes no saben. Perdón, Abigail dice que no escucha. ¿Ustedes escuchan? ¿Bien?
¿Sí? Todos escuchan, Abigail. Perfecto. Bien, bueno, debes tener algún tipo de También problema escucho vos bien. con la configuración. Esto, en el grupo de WhatsApp, es una muy buena manera de estudiar y de hacer funcionar el Marulo a través de proponerse temas. Y si yo veo que ustedes no proponen ninguno, puede ser hasta que yo les pregunte, chicos, ¿qué piensan de esto? Y cada uno de ustedes va a empezar a opinar con respeto, ¿sí? Y hasta si ustedes se proponen temas que ustedes quieren discutir, yo los voy a estar mirando. Y si veo que se desmadra, que se equivocado, que se orientan mal, voy a presentarme y decir, chicos, miren, me parece que están equivocando, o fíjense, o si veo que el tema se agota, pero interesó, les voy a plantear variantes. ¿Qué pasaría si tal cosa? Es interesantísimo como método de estudio eso. Muy interesante como método de estudio. E insisto, vamos a hacer trabajos prácticos, que esto lo vamos a desarrollar con, ya les conté, con Lucía Vico, Beca, o Vico. Bueno, ahora estoy en duda. Vamos a tratar casos y vamos a tratar, o sea, casos jurisprudenciales reales y vamos a hacer algún día una tareita de casos. Puede ser que los casos jurisprudenciales reales yo se los mande previamente para que los lean y luego hagamos un Zoom extra, un día que nos pongamos de acuerdo, y los dividamos en salas y ustedes se pongan a discutir el caso y luego lo exponga uno de ustedes. ¿Sí? Esto de trabajar en salas es bastante sencillo de hacerlo desde el Zoom, así que también lo podremos hacer sin ningún problema. ¿Arrancamos? ¿Sí? Bien. Perdón, hago un paréntesis. Laura Barbas, vos sos una chica que me mandó, ¿dónde estás? Te veo acá que me escribiste. Acá estoy, profe. Buenas Sí, tardes. Laura, vos me mandaste un mail, ¿no es cierto? Sí. Yo te lo contesté, pero resulta que no sé qué pasa, que me lo rebotó la casilla Porque del no lo mail. recibí. Exacto. Bueno, después te escribo, ¿estás en el WhatsApp? Sí, estoy en el WhatsApp. Bueno, porque el mail no funcionó. Mandame después un privado y te cuento, te doy la Perfecto. respuesta. ¿Sí? Listo. Muchas Por gracias. supuesto que está todo bien, no hay ningún problema. Pero Listo. para no entorpecer esta charla. ¿Sí? Muchas gracias, profe. No, de nada. Recurro al WhatsApp privado con Laura porque no me rebotó el mail, no por otra cosa. Bueno, vamos a arrancar, chicos, unidad 2. ¿Sí? Bueno, la unidad 2 es la que está referida a las fuentes del derecho. El diccionario de la Real Academia Española, si ustedes recurren a él, que es una buena práctica hacerlo, les aclaro, está en internet, RAE. Cuando alude a la palabra fuente, una de las acepciones que tiene es que dice que la fuente es una fuente de agua, es decir, de donde brota el agua, un manantial. Si ese sentido de agua que brota, de manantial, lo llevamos al derecho, sigue manteniendo un sentido. Es decir, cuando hablamos de fuente del derecho, podemos decir de dónde surge el derecho. Es decir, de dónde brota el derecho. Y en este punto podríamos plantearnos 3 o 4 maneras diferentes de interpretar esa idea de fuente del derecho. Por un lado, podríamos decir que cuando aludimos de fuente estamos aludiendo al origen de la norma. Es decir, ahí podríamos señalar, bueno, surgió ante una determinada necesidad social, para reconocer tal necesidad social, fue un proyecto presentado por tal diputado, el anteproyecto se surgió de tal congreso, qué sé yo, lo que fuere. ¿Sí? Y se votó de esta manera. Eso podría ser analizar la fuente del derecho, es decir, la fuente de ese derecho. Otra idea podría ser analizar cuál es el motivo por el cual las instituciones que regulan la ley lo son del modo que lo son en la actualidad. Es decir, por qué las instituciones del derecho son como tal hoy y cómo eran antes. En este sentido, creo que ayer lo vieron con la doctora Pérez, vieron esto de cuáles son los antecedentes del Código Civil, ¿no es cierto? Habrán visto el derecho romano, el derecho germánico, el derecho francés, ¿sí? Hasta ahí lo hicieron ayer eso. Eso, Sí.
también podría aludir a un concepto de fuente del derecho. Pero en realidad el concepto que hoy queremos desarrollar es un concepto diferente de fuente del derecho. Lo que queremos saber es de dónde y cómo nace el derecho vigente en un momento determinado. Es decir, esta idea de las fuentes de derecho que estamos tratando de empezar a entender hoy, en la unidad 2, es saber cuáles son las formas de producción o de creación de las normas jurídicas obligatorias en un Estado y que constituyen su derecho positivo. Es decir, formas de producción o de creación de las normas. ¿Sí? El Código Civil derogado tenía un principio bien positivista legalista. ¿Sí? Eso tuvo mucha difusión en el siglo XX, donde la fuente del derecho era la ley, era la ley y era la ley. En principio, ¿no? Muy positivista desde el sentido normológico. El Código Civil y Comercial no es que abandona la ley como fuente de derecho, todo lo contrario, la reafirma. ¿Sí? Fíjense que el artículo 1 dice: los casos de este código se rigen según las leyes que sean aplicables. Eso dice son las 7 primeras palabras del Código Civil y Comercial, con lo cual la ley como fuente de derecho está absolutamente reafirmada. Pero este positivismo legalista se ve reemplazado por lo que se llama un planteo de tipo principalista o de orden de razón práctica prudencial, que de algún modo reconoce la distinción entre derecho y la ley en sentido estricto. El derecho es mucho más abarcativo que la ley. La ley, por supuesto, que es la fuente primordial del derecho, pero el derecho está compuesto además de reglas, de principios, de valores, además de la ley. Cuando hablamos de las fuentes, y les debo, insisto, me encantaría ya tener un PowerPoint, pero se los debo. Cuando hablamos de las fuentes, tenemos que ver dos clases distintas de fuentes. Por un lado están las fuentes formales y del otro lado están las fuentes materiales. Las fuentes formales, o también llamadas fuentes directas del derecho, son fuentes que están dotadas de autoridad, es decir, están dotadas, tienen obligatoriedad en virtud de un mandato que el propio ordenamiento jurídico les confiere. Es decir, es el propio sistema jurídico que dice que esa fuente del derecho es obligatoria, tiene autoridad. Desde el punto de vista, acá claramente la ley lo tiene, porque fíjense, lo dice el propio sistema, el propio ordenamiento. En el artículo 1 dice, la ley es la fuente del derecho. ¿Sí? Esto significa que la ley es obligatoria, porque dice que los casos de este código, que este código rige, deben ser resueltos. O sea, no hay, bueno, vemos. No, hay que aplicar la ley, dice el código. Entonces hay una obligatoriedad, hay una autoridad a esa fuente formal del derecho que surge de un mandato que el propio ordenamiento establece. Pero también existen las fuentes materiales del derecho, que son aquellas fuentes que constituyen un factor muy importante a la hora de fijar el contenido del derecho, y muchas veces a fijar el contenido de una norma jurídica, y cómo se aplica, y cuáles son los supuestos que realmente regula, pero que no están dotadas de esa autoridad que les acabo de leer del artículo 1. El ordenamiento no dice que esa fuente del derecho es obligatoria o que el juez debe resolver conforme a esa fuente del derecho. Ahora, el juez, a la hora de resolver, las tiene muy en cuenta. Son fuentes del derecho que tienen muy en cuenta. Y acá vamos a encontrar a la jurisprudencia común y a la doctrina. ¿Alguien sabe qué es la jurisprudencia? ¿Alguien me lo podría definir mientras yo me sirvo un mate? ¿Qué es la jurisprudencia? Consta de varios fallos. A ver, un poco más, Isabel. Lo que me acuerdo. Consta de varios fallos en común, o sea, ha pasado por varios juzgados, primero, segundo y... No, me gustaba más lo de común. ¿Alguien tiene para aportar? Claramente la jurisprudencia son antecedentes jurisprudenciales, son fallos. ¿Sí? ¿Alguien puede aportar algo más sobre que sean fallos? Es el conjunto de sentencias que sientan un precedente a la hora de establecer un fallo. Se establece de una determinada manera, un juez lo va estableciendo y se sigue ese precedente cuando hay que establecer un fallo determinado.
a través del conjunto de sentencias. No necesariamente es un conjunto de sentencias. Puede ser un universo, pero puede ser una. ¿Sí? Pero está bien, ahí va queriendo un poco más. ¿Alguien tiene más algo para aportar sobre eso? Que está bien lo que están diciendo, tanto Juan Martín como Isabel. Las decisiones emanadas de los tribunales Es lo mismo, sentencias para judiciales, sí. sentar doctrina. Sí, pero qué, a ver, porque están muy orientados, pero me parece que les está faltando algo para que lo entiendan, mejor aún. Sí son precedentes. Ahora, son precedentes porque, a ver, yo les doy un caso. Yo puedo tener una sentencia que diga, a ver, la tasa de interés en un contrato de tarjeta de crédito se puede pactar libremente, por ejemplo. Sería decisión una. Y todo un conjunto de sentencias que digan eso. Disculpe, Sí. puede ser porque se tome más en cuenta la decisión del juez, ya que no hay una ley que prevea lo que el juez sentenció. No. No. Dame un segundo más, Martín, y seguimos. Dale. Eso tiene sí, es otra cosa. A ver, vamos a partir de la base del siguiente. Si la ley fuera un 2 más 2, 4, nosotros no tendríamos razón de ser, la jugarían las computadoras. ¿Sí? Las leyes se interpretan, y, habrán escuchado que es una estupidez lo que voy a decir, pero es bien correcto, en el sentido de que sobre un mismo tema hay la mitad de la biblioteca que dice una cosa y la mitad de la biblioteca que dice otra. Y sobre la misma ley. Es decir, yo tengo el artículo cualquiera, 59 del Código Civil y Comercial, que dice tal cosa, y hay un juez que la entiende de una manera y un juez que la entiende de otra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, un juez tiene libertad en la interpretación y la aplicación, después se la podrán revocar o podrá ser inconstitucional lo que diga, pero no importa. Lo que les está faltando al razonamiento como fuente es, ¿a quién lo dijo? Gustavo Radbard. Perfecto. En casos análogos. Exactamente. No es un tema de carácter general, Alejandra. No. Es en casos análogos. ¿Esto qué significa? Porque yo puedo sacar hoy una sentencia que diga, la ley de tarjeta de crédito establece un tope a la tasa de interés. Muy bien. Que es tal que está establecido en el artículo 16 y 18 de la ley de tarjeta de crédito. Muy lindo. Y mañana tengo para juzgar un desalojo por falta de pago. ¿Qué voy a aplicar? ¿La jurisprudencia de la ley de tarjeta de crédito? No, para nada, no es análogo. Exacto. Es jurisprudencia, sí, pero no me sirve para el caso que tengo que resolver. Entonces, cuando hablamos de la jurisprudencia como fuente del derecho, son decisiones de jueces dictadas con anterioridad, obviamente, precedentes jurisprudenciales, que me sirven para resolver el caso porque ha habido otro juez que ya tuvo este mismo problema para resolver y lo resolvió de una manera diferente, de una manera determinada. Yo coincido con esa manera de resolverlo y lo cito como avalando mi decisión. ¿Se entiende? Son fuentes de derecho en ese sentido. Y además sirve mucho para construir la decisión. Ahora, ¿es obligatorio seguir una jurisprudencia? No. Es parcialmente cierto, Isabel. Temo decirte que es parcialmente cierto. En principio no. La jurisprudencia es fuente material del derecho. Ahora, puede darse el caso de algo que se llama jurisprudencia plenaria, que está regulada en el ámbito de la provincia de Buenos Aires en el artículo 37, inciso F, creo que 37 de la ley 5827. El tema es el siguiente. Si manda una instancia superior, dice Gustavo, parcialmente cierto, Gustavo. Dame un segundo y seguimos ahí, les explico bien. La jurisprudencia plenaria consiste en lo siguiente. Yo les voy a dar el ejemplo este. En Mar del Plata tenemos 16 juzgados civiles y comerciales y una cámara de apelaciones dividida por 3 salas que tienen 2 jueces cada una con un presidente, es decir, hay 7 jueces de alzada, 7 jueces de cámara. ¿Sí? Los 16 juzgados y los 7 jueces de la Cámara, dentro de lo que son sus convicciones y dentro de lo que es su manera de razonar, pueden aplicar el derecho conforme su leal saber y entender. ¿Sí? Pero puede suceder perfectamente que ante una misma situación,
el juez del juzgado 1 diga una cosa, el juez del juzgado 2 diga otra, el juez del juzgado 3 diga otra cosa. Que las partes apelen, llegue a la Cámara, y en la sala 1 le digan una cosa, en la sala 2 le digan otra cosa, y en la sala 3 le digan otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es que se está generando una inseguridad jurídica muy importante dentro de los mismos habitantes de un mismo departamento judicial. Es decir, en Mar del Plata podría suceder, y de hecho sucede, no digo habitualmente, pero puede suceder, que, como pasa en La Plata, como pasa en Bahía Blanca, como pasa en todos lados, no es un problema de Mar del Plata lo que estoy señalando, por favor. Por eso está arreglado en la ley. Puede suceder que un justiciable le pida a la justicia algo, y depende de cómo le sorteó el bolillero juzgado, cómo le sorteó el bolillero la Cámara, para ver si obtiene A o si obtiene B como resultado. ¿Sí? Entonces, cuando hay esas sentencias contradictorias sobre un mismo tema, exactamente el mismo tema, el artículo 37 de la ley 5827 habilita a que la Cámara dicte lo que se llama un fallo plenario. Es decir, un fallo en pleno de todos los jueces. En pleno es decir que todos los jueces votan, no solo los 2 de esa sala, sino los otros 2 de las otras 2 salas más el presidente. Se van a intentar convencer, porque hay que sacar una decisión que tiene que salir por mayoría, no tiene que ser unánime, tiene que salir por mayoría. Esa decisión, frente a que al mismo caso se le decía A y se le decía B, va a tener que encontrar una solución, que sea A o que sea B. Esa sentencia plenaria, ese fallo plenario, que no deja de ser una jurisprudencia más, deja de tener ese carácter de optativo para pasar a ser obligatorio. Ahora, ¿obligatorio para quién? Para todo el departamento judicial en el que se dicta. ¿Esto qué significa? Que el fallo plenario de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mar del Plata respecto de un determinado asunto es obligatorio para todos los jueces de la Cámara y para todos los jueces de primera instancia del Departamento Judicial de Mar del Plata. ¿Es obligatorio para los de Bahía Blanca? No. Para los de Bahía Blanca es jurisprudencia optativa. Para los jueces de Mar del Plata es jurisprudencia obligatoria, con lo cual esa ya deja de ser una fuente material, pasa a ser una fuente formal de derecho. De hecho, esa sentencia hay que revocar. Si una sentencia es dictada en contra de la doctrina del fallo plenario, hay que revocarla. Está mal. ¿Sí? Y la tiene que aplicar el juez, aunque el juez que votó en contra. El juez que votó en contra puede decir, yo no estoy de acuerdo, pero igual tengo que resolverlo de esta manera porque es obligatorio. Puede decirlo perfectamente. A su vez hay otra jurisprudencia que es obligatoria, y ahí voy con vos, Gustavo Rabar. Hay otra jurisprudencia que es obligatoria moralmente, pero no jurídicamente, que es la jurisprudencia de la Corte Federal, de la Corte de la Nación. Los fallos de los tribunales superiores son moralmente obligatorios, en principio, porque, digamos, si la solución al caso que da el tribunal último, supremo, es y yo le estoy al litigante diciendo la solución contraria porque no me es obligatorio, lo estoy obligando al litigante a recurrir a ir a todas las instancias para llegar a este tribunal superior para que le diga lo que él quiere, sabiendo que le dice. Por eso es que las decisiones de los tribunales superiores tienen mucho peso de convicción, fundamentalmente porque si uno no las acata, no tiene obligación de hacerlo, pero si uno no las acata, está obligando a la parte a tener que recurrir a esa sentencia para obtener lo que yo no le di. ¿Se entiende? Porque sabe que el tribunal de arriba se lo va a dar. Ahora, para ahorrarle por economía procesal, para ahorrarle tiempo, bueno, yo resuelvo como dice el tribunal de arriba. Por otro lado, el tribunal superior tiene esa, digamos, fuerza convictiva, que es que tu superior lo resuelve de otra manera y más o menos por un tema de jerarquía tenés que respetar. Ahora, si se trata de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene un recurso extraordinario, o sea, la ley procesal prevé un recurso extraordinario contra las sentencias de Cámara para recurrir ante la Corte de la Provincia, ante la Suprema Corte de la Provincia, cuando la sentencia de la Cámara viola la ley o viola, y escuchen esto, o no aplica la doctrina de la Corte de la Provincia. Es decir, los precedentes jurisprudenciales de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, si no son aplicados por las cámaras de apelación,
se habilita al litigante a recurrir por recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o de doctrina legal, se llama. ¿Sí? Cuando las cámaras no aplican la doctrina de la Corte, habilitan la instancia recursiva, y en ese caso, esa decisión es en un punto obligatoria. ¿Sí? Por una vía indirecta, porque se llama vía de casación, por una vía indirecta. De todos modos, no todas las sentencias llegan a la Corte, aun cuando sean dictadas en contra de la doctrina legal de la Corte. Porque hay que reunir otra serie de requisitos para poder cumplir con el recurso. Por eso es que muchas cámaras, igualmente, cuando no están de acuerdo con la doctrina legal de la Corte, aplican a que les parece. Y a veces hacen rebelión igualmente, instando a que la Corte se pronuncie. Porque a veces, digamos, la jurisprudencia es un concepto flow, es decir, las cosas se van ayornando, porque si la jurisprudencia fuera un concepto estático, nada, estudiemos los fallos hace 100 años atrás y listo, demos por cerrado el curso, ¿no? La idea es que, así como la ley debe ser interpretada conforme a estándares actuales, por más que la ley tenga, bueno, esta tiene 6 años ahora, pero si tuviéramos una ley de hace 50 años atrás, la tenemos que tenemos que interpretar y hacerla aplicar a los estándares actuales. Es decir, ese concepto de la aplicación de acuerdo a lo que quiso decir el legislador cuando dictó la ley, eso ya no existe más. Hoy la interpretación es una interpretación acorde a la realidad actual y hay que tratar de hacer que la ley encaje, porque la ley tiene preceptos generales, hay que hacer que encaje en la realidad actual. Y si no, bueno, se declara su inconstitucionalidad y no se aplica, o directamente se dice que es inaplicable. Con la jurisprudencia pasa lo mismo. La jurisprudencia tiende a mantenerse activa. Y de hecho, se recurre a un... ahí contesto, Nicolás. Se recurre a un latiguillo, los mismos jueces se desdicen de lo que dijeron hace 5 años atrás, diciendo, un nuevo estudio de la cuestión me inclina por sostener la postura contraria. Yo antes decía tal cosa, pero ahora me lo volví a pensar, lo volví a estudiar y la verdad que voy a decir B. Como te digo una cosa, te digo la otra. Y eso está bien, está muy bien, porque implica evolución. Nicolás me pregunta, entonces, ¿la jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires es obligatoria? La jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires es obligatoria por vía indirecta. Es decir, la sentencia de la Cámara no es nula, es perfectamente válida, aún dictada en contra de la doctrina de la Corte. Lo que sucede es que si se dan los recaudos para recurrirla ante la Corte y la Corte mantiene la doctrina, esa sentencia se va a revocar. ¿Se entiende, Nicolás? El acto de la sentencia de la Cámara es válida, no es inválida, pero se puede revocar. ¿Estamos? ¿Entendieron esta diferencia entre fuente formal y fuente material? ¿Yes? Sí. Ok. Bien. Vamos a la ley. Vamos a explicar, vamos a hablar un poco de la ley, del concepto, de sus caracteres, etc. Un concepto clásico de la ley es que la ley es un precepto común, justo, estable, lo suficientemente promulgado. Concepto común, precepto común, justo, estable, lo suficientemente promulgado. ¿Esto qué significa? Que la ley es dictada con un carácter de generalidad, es decir, establece, digamos, es dictada para reglar un universo de supuestos que pueden presentarse luego de su entrada en vigencia. ¿Sí? No es que está destinada a arreglar un caso en particular, porque si se trata de una decisión particular, no es una ley. ¿Sí? La ley es general, es un precepto común. Lo habrán visto ustedes esto en teoría general del derecho, es decir, la ley describe una situación, lo que llaman los presupuestos, ¿sí? Y luego, todos aquellos hechos, situaciones o actos que esa ley regule y en la medida que se verifiquen de la manera que la ley está previsto, se les aplica la ley. Se subsume luego el caso de la realidad en la realidad o en el enunciado que tenía la ley. Pero esos casos a los que está destinado a arreglar la ley son infinitos.
generales, ¿sí? Generales. A su vez, es un precepto justo, justo en el sentido de que debe imponer un trato igualitario. Y acá cuando hablamos de igualdad ante la ley, la hablamos en los términos del artículo 16 de la Constitución Nacional, es decir, igualdad ante la ley ante situaciones iguales. No se viola la igualdad ante la ley cuando se está frente a dos situaciones diferentes. Yo en la clase anterior daba este ejemplo. Nosotros conformamos una comunidad, que es la comunidad educativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y, en particular, tenemos una comunidad más acotada, que es la comunidad de la comisión número 7 de Civil Parte General. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Está compuesta esta comunidad por todos ustedes, que son los alumnos, y por el cuerpo docente. ¿Sí? Hasta ahí estamos también. ¿Bien? Una ordenanza, la OCA, que establece cómo es la regularidad de los exámenes, y que ustedes el día 29 de abril van a tener que dar un examen. ¿Se me aplica a mí? ¿Yo tengo que rendir un examen el día 29 de abril? No, usted lo da. ¿Pero no formamos parte de la misma comunidad? Pero sería nuestro superior, no sé cómo se... No somos iguales. Entonces, este precepto que dice que a esta comunidad, el día 29 de abril, tiene que rendir un examen, distingue dentro de la comunidad aquellos que son pares. A todos ustedes se les va a tomar el examen, el mismo examen el día 29 de abril. Yo no puedo tomarle a Saya un examen el día 1 de mayo, y más corto que el que le voy a tomar a Isabel, o diferente al que le voy a tomar a Gustavo. Ustedes están en una situación de igualdad entre ustedes, pero no conmigo. Ojo, yo no estoy en una relación de superioridad, Isabel, estoy en una situación diferente. Yo soy docente, a mí me tiene que tratar del mismo modo que lo tratan el doctor Ferrero, la doctora San Martín, o la doctora Oviedo, a los adjuntos de esta materia. ¿Sí? Esa es, o sea, la igualdad está entendida no en igualitarismo, sino en igualdad ante igualdad de condiciones. No se puede discriminar frente a situaciones iguales. Y esto no es acá, es una de las máximas del derecho. La igualdad debe ser entendida de esa manera, hay que tener siempre cuidado con eso. A su vez, la ley tiene está dotada de una característica que es la autenticidad. Y esto tiene que ver con que haya sido dictada de conformidad al mecanismo establecido por el propio sistema jurídico. Es decir, si estamos hablando de una ley emanada del Congreso de la Nación, por ejemplo, una ley en sentido formal, esta ley tiene que cumplir con una sarta de requisitos de creación, de sanción, de promulgación y de publicidad que está establecido por el propio sistema, incluso les diría, por la propia Constitución Nacional. Es decir, si ustedes encuentran una ley de la Nación, una ley del Congreso de la Nación, va a tener que haber sido votada por ambas cámaras, por tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, va a tener que haber circulado por las distintas comisiones pertinentes de acuerdo a los reglamentos internos de cada una de las cámaras. A su vez, dependiendo del tema, han tenido que tener una mayoría simple o una mayoría agravada, porque hay determinadas materias que la propia Constitución dice que requieren una mayoría agravada. Luego, han tenido que ser giradas al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ha tenido que no vetarlas, es decir, es facultad del presidente de la Nación vetar total o parcialmente una ley, ¿sí? Y es una facultad constitucional, ¿sí? Digamos, que tiene que ver con el plan de gobierno, con su y eso es perfectamente válido. Y luego, si no la veta, la tiene que promulgar y publicar. Una vez que se cumple con todo ese mecanismo que le da autenticidad, tenemos una ley. Y este mecanismo de autenticidad no solo se aplica a la ley emanada del Congreso de la Nación, ley en sentido formal, sino cualquier norma de carácter general emanada de cualquier órgano del Estado que se encuentra facultado a dictar normas de carácter general. Piensen en esto. El Consejo Superior de la Universidad de Mar del Plata dicta
una resolución sobre sobre la enseñanza virtual en este primer cuatrimestre del 2021. ¿Sí? Técnicamente, esto es una ley. Es una ley en sentido material, y ahora vamos a ver esto. No es una ley formal como la del Congreso, pero es una ley. ¿Por qué? Porque es un precepto común, es un precepto igualitario, es un precepto que está además general, que es obligatorio, por decir, yo no podría plantarme y decir, no, yo voy a ir a dar clase a la facultad y ustedes decir, si a mí el doctor Lucas Trovo no va a la facultad presencial, yo no rindo el examen. No, porque hay una norma en la que nos obliga a dar clase de esta manera. Y nos me obliga a mí, obliga a la Facultad de Ingeniería, o sea, es un precepto general y además ha sido emanado de un órgano al que el propio ordenamiento jurídico lo ha dotado de autoridad suficiente, dictar una norma de estas características. Obviamente, dentro de lo que es la competencia en razón de la materia, además. No es que el rectorado puede emitir una ley sobre la regulación de tasas de interés en los contratos prendarios agrarios. No, solamente puede dictar normas relativas a la vida comunitaria de la universidad. Y dentro de lo que la propia Carta Orgánica de la universidad tiene previsto. Y dentro de las facultades, que además cada órgano de la universidad, de acuerdo al propio estatuto universitario, puede esta facultad otorgar, y dentro del mecanismo que establece. Es decir, si ustedes van, por ejemplo, al Consejo Académico de la Facultad de Derecho, van a ver que cualquier decisión que se toma en el marco de un expediente que se forma por secretaría con un procedimiento, se vota de una determinada manera, hay un orden del día. Todo eso tiene que estar cumplido para que sea auténtica la decisión. Y para que sea ley, está bien, en sentido material, pero ley al fin. ¿Se entiende esto? Bien. Y luego, además, la ley tiene que ser, digamos, tiene como característica la obligatoriedad. El carácter imperativo de una norma, de una ley, surge del propio artículo 1. Dice, deben ser regidos por lo que establece la ley. ¿Sí? Y esta obligatoriedad, es decir, implica que yo no puedo elegir si se me aplica o no se me aplica una ley, en principio. Es decir, yo salgo mañana con mi auto por la calle y choco, digo, no, yo prefiero, ¿sabes qué? Que se me aplique el código de Suiza, porque me resulta más entretenido, me parece más justo. No, eso no existe. A mí se me aplica el Código Civil y Comercial de Argentina, porque estoy en Argentina, porque el hecho se subsume en el Código Civil y Comercial de Argentina. Es obligatorio. Pero además, no solo es obligatorio respecto de aquellas normas que son inderogables por las partes, sino que también es obligatorio, y ahora vamos a ver esto, respecto de las normas que son supletorias. Denme un segundo y hablamos de esto. ¿Entendieron hasta acá, chicos? ¿Sí? Vamos a las clasificaciones de las leyes, y detesto tanto no haber hecho un PowerPoint. Clasificación de la ley. La ley puede ser clasificada de acuerdo a diferentes criterios. Uno es en sentido de el órgano del cual emanan. Entonces acá podemos ver ley en sentido formal o ley en sentido material. Ley en sentido formal es la emanada por el Congreso de la Nación de acuerdo al procedimiento que establece la Constitución Nacional y sus reglamentos internos. Esa es ley en sentido formal. Cuando decimos ley en sentido formal, decimos las leyes del Congreso de la Nación. Ahora, hay un sinnúmero enorme, ese es un sinnúmero en serio, de leyes en sentido material, que son normas generales emanadas de cualquier órgano competente en el ejercicio de sus atribuciones y de acuerdo a lo que el propio ordenamiento jurídico les permite. Acá están todas las leyes provinciales, todas las ordenanzas municipales, todos los decretos presidenciales, los decretos de los gobernadores, las resoluciones o las comunicaciones generales de todas las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública, provincial, municipal y provincial, todo, acá está todo, incluso las ordenanzas generales de las universidades, ya que estamos en el ámbito universitario. ¿Sí? En este sentido que veníamos hablando, es decir, en la medida que
sea un precepto general, justo, igualitario, obligatorio, y que además sea materia del órgano que le está dictando. Insisto en esto, la universidad no podría dictar una resolución que regule los seguros, que apruebe los seguros contra todo riesgo de los autos, porque no está dentro de su competencia. Luego, dentro de también las clasificaciones, podemos tener leyes en sentido estricto o leyes en sentido flexible o equitativo. Las leyes en sentido estricto son aquellas leyes que establecen un precepto rígido, que no admite graduaciones, que no admite interpretaciones, que no admite... porque la ley dice eso y se terminó. ¿Se les ocurre ejemplo de esto? Mientras me cebo el tercer mate. Nadie que dice esto es así, punto. Chau. ¿No se les ocurre ninguna? La mayoría de edad, por ejemplo. El juez puede decir, pero esta chica tiene 17 años, pero la verdad que es bastante piola, es inteligente, viva, le va bien en el colegio. La vamos a tratar como si fuera una persona mayor de edad. O a este chico de 23 es medio inmaduro, mejor no restringamos, mejor que siga siendo menor de edad. ¿La ley dice eso? No. No, claramente no, la ley es rígida, dice a los 18 años se quiere mayoría de edad. Chau. Next, como digo yo. Se terminó, no hay nada más para decir. Es rígida. No admite apreciación de circunstancias, del caso concreto, ni deja el margen para graduar consecuencias, nada. Pica la ley, en la mayoría de edad, se terminó. Chau. Otra cosa. Para resolver estos problemas de si es inmaduro, si no es inmaduro, si comprende yo, hay otra ley. Pero es una persona mayor de edad. Después veremos si le restringimos la capacidad, porque tiene algún tipo de inconveniente, eso es otro tema. Pero es mayor de edad. Pero a la par hay otras leyes que no son tan rígidas, que son más bien flexibles, que, son flexibles de dos vías, de una o de dos pueden serlo. Son flexibles en cuanto a regular los recaudos para establecer su aplicación, ¿sí? Es decir, para saber si se aplica o no se aplica la norma, como por ejemplo decir una ley que alude a, bueno, el juez puede resolverlo, puede eximir de responsabilidad si hay justo motivo, o si hay causas graves, es decir, entonces ahí, ¿qué pasa? El juez tiene que analizar justos motivos o causas graves, por ejemplo, para saber si aplica o no aplica la norma. Es decir, el criterio flexible está en la entrada de saber si se aplica o no se aplica la norma. O bien, el criterio flexible puede estar a la salida. Ya sabemos que se aplica, pero la consecuencia que prevé la norma, bueno, podemos graduarla en función de las circunstancias del caso. Seremos más estrictos o menos estrictos en función de ciertas circunstancias que puedan verificarse. Como por ejemplo, el artículo 770, se me ocurre ahora, el artículo 771 del Código Civil y Comercial, que habilita a los jueces a morigerar la tasa de interés pactada entre las partes, de acuerdo a un sistema que establece ahí, comparando tasas análogas, qué sé yo. Bueno, ¿se aplica? O sea, ¿la deuda lleva intereses? Sí, ya sabemos. Perfecto. Pero podemos morigerarlo porque veremos las circunstancias del caso y veremos si bajamos un poquito la tasa de interés porque parece un poquito alta. ¿Se entiende esto? Bien. Luego, y algo que les adelanté, y esta es una clasificación muy importante y que la tienen que tener especialmente en cuenta para la clase del martes con la doctora Pérez. La clasificación, según ese plus de obligatoriedad, de obligatoriedad que tiene la ley, que es si las leyes son imperativas o si son supletorias. Leyes imperativas o leyes supletorias. Las leyes imperativas, tal como lo indica la palabra, impiden que los particulares puedan modificarla o sustraerse a sus consecuencias. Es decir, excluye o suprime la voluntad de los particulares y estos no pueden elegir si se aplica o no se aplica, o en qué medida se aplica y en qué medida no, o si sus consecuencias son, como dice la ley, o más o menos. No. Acá la ley es
tiene un plus de obligatoriedad. Como es una amiga mía, es una obligatoriedad super plus. ¿Por qué? Porque excluye la posibilidad de la creatividad de los particulares. Acá los particulares no pueden elegir nada. El caso se subsume bajo el amparo de esa ley, se aplica, chao, besitos, no hay nada para decir. Esto pasa con los derechos reales, con los derechos de familia. Todo eso es imperativo. No hay manera de sustraerse, ni modificarla, ni dejarla de lado de la ley. En cambio, la ley supletoria es justamente todo lo contrario. Es aquella ley que respeta la iniciativa privada, ¿sí? Y la ley reconoce ciertos derechos, ciertos deberes, resuelve ciertas situaciones, pero que va a venir a aplicarse cuando las partes no se hubiesen expresado en contra de la ley. Es decir, las partes pueden, en sus acuerdos, esto rige mucho, obviamente, la materia contractual, las partes en sus acuerdos pueden elegir que una ley supletoria no se aplique. Pueden elegir que se aplique de una manera diferente. Pueden elegir que parcialmente se aplique. ¿Por qué? Porque en realidad es una ley que está concebida para suplir el silencio. Ahora, si las partes se expresan en otro sentido, listo, chao, no se aplica. Ahora, la obligatoriedad de la ley, entonces, esta que yo les mencionaba como característica, ¿a dónde queda? ¿No era que la ley era obligatoria? Me están mintiendo, Lucas, me van a decir ustedes. Y yo le voy a decir, no. Como decía mi mamá, que hoy era su cumpleaños, voy a decir que tengo un día intenso, mi mamá decía, no, si te digo la verdad te miento. Y en realidad es más o menos así. ¿Por qué? Porque la ley supletoria no se aplica si las partes se expresan en un sentido contrario a ella. Ahora, si las partes guardan silencio, la ley se aplica obligatoriamente. Y se aplica a esa y no a cualquier otra cosa. Yo les voy a dar un ejemplo y lo van a entender rápidamente. Es el ejemplo más fácil que tengo para dar, siempre y siempre doy el mismo. El Código Civil y Comercial, lo mismo que hacía el Código anterior, regula el domicilio del pago. Uno de los principios del pago, uno cuando paga, cuando cumple con un pago en el sentido de cumplir con una obligación, no me parece que pagar es siempre pagar el dinero, pero en realidad el pago es un concepto más amplio, es un acto jurídico conforme al cual el deudor cumple con su obligación. Eso es pago, ¿sí? Lo van a ver en cuatrimestre que vienen obligaciones. El pago, para que sea válido y eficaz y libere al deudor y extinga la deuda, tiene que cumplir con ciertos requisitos, entre ellos el lugar de pago, ¿sí? Lo más normal del mundo es que si se trata de una obligación de tipo contractual, es decir, que surja de un contrato, las partes hacen establecido dónde se paga, ¿sí? Si ustedes revisan sus contratos con el banco, dice a dónde tienen que pagar. ¿Tienen que ir a pagar al banco o tienen que pagar por home banking? ¿Sí? Generalmente es lo que dice. Si usted revisa su adhesión al sistema legal, como es la provisión de los servicios públicos, y esto ya no tiene origen contractual, es de origen legal, va a decir, bueno, sí, la boleta se paga en los lugares habilitados por EDEA. ¿Sí? Ahora, si el reglamento de EDEA no dijera nada, o si el contrato con el banco no dijera dónde se paga, ¿saben lo que dice el código? Que el domicilio de pago es el domicilio del deudor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si ustedes al momento de celebrar un contrato no dicen cuál es el domicilio de pago, la ley se presume que ustedes lo que quisieron hacer es que el domicilio de pago sea el domicilio del deudor. Entonces, nosotros, dice la ley, le decimos eso. En forma supletoria, resolvemos este problema. ¿Ustedes no lo pactaron? Bueno, nosotros le decimos a dónde es el domicilio de pago. Ahora, si ustedes lo pactan, no se aplica esta ley. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Dentro de las leyes imperativas, es decir, estas leyes obligatorias, que no pueden ser dejadas de lado por las partes, tenemos a su vez dos leyes más, dos tipos de leyes más. La ley preceptiva y la ley prohibitiva. La ley preceptiva ordena una consecuencia jurídica forzosa frente a una determinada situación. Ordena una consecuencia jurídica forzosa frente a una determinada situación. Como por ejemplo, el deber de prestar alimento que tenemos los padres con relación a nuestros hijos. ¿Esto qué significa? Que esta obligación alimentaria es una consecuencia forzosa que me impone la ley
por mi sola consecuencia, o sea, por mi sola, como efecto de mi sola relación paternal y por mi responsabilidad paternal. ¿Correcto? Ahora, yo puedo ir al juez y decirle, no, pues lo que mis hijos están medio grandecitos, tienen 17 años, y yo me puse de acuerdo que este mes no le iba a pasar alimento, porque la verdad que que me compré un celular y no me alcanza la plata, entonces este mes no le voy a pasar alimento. ¿Yo puedo ir a decir eso al juez? No. ¿Por qué? Porque es que lo va a decir el juez. Esta ley es una ley imperativa que a usted le impone una consecuencia por el solo hecho de ser padre y no puede ser dejada de lado por las partes. Usted no puede acordar con su hijo que este mes no le va a pasar alimento. Hágalo. Ahora, si su hijo se lo reclama, se lo va a tener que pagar. ¿Se entiende? Después la ley imperativa puede además ser una ley prohibitiva. Es decir, una ley que directamente prohíba algo. Y que además no se pueda pactar en contrario de esa prohibición. Que yo no pueda ir a salir a decir, bueno, lo prohíbe, pero nosotros nos pusimos de acuerdo, se puede. No, no se puede. Y acá veremos, por ejemplo, el caso del impedimento del ligamen para contraer matrimonio. 2 hermanos no se pueden casar. Lo dice la ley. Y no es que, pero nos queremos, nos ponemos de acuerdo. No, no se puede. La ley no lo permite. Punto. Haga un juicio, una declaración de constitucionalidad, ya verá. Pero la ley, esta no se puede dejar de lado. ¿Sí? Es una ley prohibitiva. Luego volvemos. Dentro de las leyes supletorias están las leyes complementarias y las leyes interpretativas. La ley supletoria complementaria es la ley supletoria en sentido estricto, es decir, esa ley que suple la falta de una manifestación de la voluntad de las partes frente a un tema, a un punto de la relación jurídica. ¿Sí? Este tema del domicilio del deudor. ¿Sí? No previsto, lo resuelve la ley. Es una suerte de cubrir una laguna contractual. ¿Sí? Suple, por eso se llama supletoria, porque suple la voluntad de las partes no expresadas. De alguna manera, y esto, presten atención a lo que voy a decir ahora porque les va a servir mucho para la clase con la doctora Pérez el martes, de alguna manera integran el contrato. Integra el contrato. Es decir, la ley supletoria, cuando funciona, cuando se aplica, lo que hace es como una manifestación de la voluntad no declarada. Es decir, el hecho de que yo no me haya puesto de acuerdo con mi acreedor, no lo haya expresado con mi acreedor, puede obedecer a un error, pero en principio no debiera obedecer a un error. Si yo no me puse de acuerdo con mi acreedor, ¿dónde le tengo que pagar? Es porque ambos, lo que dijimos es, lo que pensamos es, bueno, el domicilio, esta ley es una cláusula del contrato, entonces ahora, porque el domicilio a donde debe pagarse es el domicilio del deudor. Integra el contrato. ¿Sí? Cuando la ley supletoria se aplica, integra el contrato. Y a su vez puede ser una ley supletoria, pero no de esta complementaria, sino una ley de tipo interpretativa, que vienen a operar cuando las partes previeron algo, pero mal redactado, de manera medio deficiente, de manera incompleta, de manera dudosa. Entonces, la ley dice, bueno, si usted esto lo resolvió más o menos, o hay una confusión de los términos, o es incompleta la cláusula, bueno, lo vamos a resolver de esta manera, dice la ley. Por ejemplo, las interpretaciones contra profeterem, es decir, en los contratos de predispuestos, es decir, hago un paréntesis rápido. Cuando vean contratos van a ver que existen contratos paritarios, que son los contratos clásicos, es decir, este contrato en el que ambas partes negocian y se ponen de acuerdo en cómo son las cláusulas, que son los menos, y luego están los contratos con cláusulas predispuestas, donde en realidad una de las partes es la que impone las cláusulas del contrato y la otra lo único que hace es adherir a esas cláusulas. ¿Sí? Entonces, cuando una de esas cláusulas predispuestas están redactadas de manera confusa, están redactadas de manera rara, que no se entiende, que tiene alguna laguna, alguna cosa, la interpretación, dice la ley supletoria, que cabe darle a esa cláusula es contra profeterem, contra quien la puso, contra el que la redactó. Entonces, si hay dos interpretaciones posibles, la interpretación es a favor de la persona que se vio obligado a adherir. ¿Se entiende esto? Espero que sí. Bien. Y esto, entramos a otro tema que es muy importante,
que es, dentro de lo que es la clasificación de las leyes, que son las leyes de orden público. Las leyes de orden público, para arrancar, y esto escúchenlo, y lo voy a repetir, y grábenselo. Las leyes de orden público son una especie de leyes imperativas. Es decir, la relación que hay entre leyes de orden público y leyes imperativas es una relación de género de especie, donde la ley imperativa es el género y la ley de orden público es una especie de ley imperativa. Es decir, todas las leyes de orden público son leyes imperativas. ¿Esto qué significa? Que todas las leyes de orden público son obligatorias con esa obligatoriedad superplus que no pueden ser dejadas de lado por las partes en sus convenciones, ni pueden ser modificadas, ni pueden sustraerse a sus consecuencias. ¿Qué es lo que caracteriza a una ley de orden público? Con una ley que no es de orden público, pero es igualmente imperativa. Que la ley de orden público, los bienes que están en juego, los bienes jurídicos que están en juego, interesan al orden social o a las instituciones fundamentales del Estado, o a la existencia de ciertos aspectos particulares sobre este orden social que tienen que ver, como por ejemplo, con el orden público económico, con el orden público de ciertos complejos vulnerables, como pueden ser los niñas y adolescentes, o los trabajadores, o los consumidores. Es decir, estamos hablando de ciertas instituciones básicas de la convivencia comunitaria y que hacen a este funcionamiento más elemental de esta vida de comunidad. Y entonces, no es que solo son obligatorias porque no se pueden dejar de lado por las partes, es que además esto sucede por el tipo de tema sobre el cual versan. ¿Se entiende esto? Es decir, cuando, no sé, se establece que la protección de una persona menor de edad, con todo el tema, se está hablando de una ley de orden público, porque acá está en juego el orden público. O sea, la sociedad toda está interesada en la protección de los niños, niñas, adolescentes, o de los ancianos, o de los derechos de los consumidores. ¿Sí? Ahora, ¿quién dice que una ley sea de orden público? Bueno, generalmente puede usted encontrar en el texto de la ley. La ley puede decir, esta ley es de orden público. Antiguamente se sostenía que solo el legislador era el que podía identificar a la ley de orden público. Hoy en día se sostiene que, aun cuando la ley no lo diga, el juez puede igualmente hacer integrar este catálogo de leyes de orden público a una determinada ley si así lo considera. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta sobre la ley? Bueno, me siento hablándole al vacío. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de las fuentes, yo les mencioné la jurisprudencia, les mencioné la ley, pero adrede no les mencioné ni a la costumbre ni a la doctrina. La doctrina es, al igual que la jurisprudencia simple, una fuente material del derecho que consiste en la opinión de los autores, las recomendaciones de los congresos, los autores en revistas especializadas, en libros, las conclusiones que se extraen de los congresos, es decir, y dentro de ellos en el ámbito de nuestras materias de derecho privado, hay unas jornadas a nivel nacional muy tradicionales, muy importantes, en la que todos los docentes de todas las universidades públicas y privadas del país nos juntamos cada 2 años, en los años impares. Este año de pandemia se pasó para el año que viene, para el 2022, que son las jornadas nacionales de derecho civil. En esas jornadas nacionales de derecho civil, que van sucediendo en diferentes universidades a lo largo del país, se tratan temas, se debaten, se discuten temas, está dividido por materias. Nosotros, digamos, siempre tenemos
dentro de nuestra materia de Derecho Civil Parte General, un tema relativo a nuestra materia, en obligaciones también, y que se trabaja en comisiones durante 3 o 4 días, y a través de sistemas de ponencias, a través de discusiones, a través de foros, de mesas redondas, qué sé yo, y luego esas jornadas dan como resultado conclusiones. Las conclusiones de esas jornadas, como intervienen todos los docentes, o sea, todos los docentes importantes del país van, todos los autores importantes del país van, y todos los que no somos importantes también vamos, y los que no escribimos nada también vamos para escuchar, y además para debatir, porque a veces llevamos algo, pero bueno. Las recomendaciones que establecen esas jornadas tienen un carácter muy importante, y las van a encontrar ustedes muchas veces, no solo referenciadas en los libros, sino además muchas veces referenciadas en las sentencias. Porque en realidad, mucho de lo que sale de esas jornadas, como conclusiones, es lo que con el tiempo luego se transforma en ley, incluso. Hay un aforismo que es, bueno, la comisión recomienda, ¿no?, sobre este tema, de lege lata significa, considerando la legislación vigente, la comisión entiende que tal situación conflictiva se resuelve de esta manera, o hay que entender tal cosa. De lege ferenda, es decir, de lo que se propone para lo que sería un cambio legislativo, sería bueno que la ley contemplara tal cosa. ¿Ese sería bueno que la ley contemplara tal cosa? Suele ser generalmente luego ley. El Código Civil y Comercial que ustedes hoy estudian es producto de numerosas jornadas nacionales de derecho civil que fueron diseñando la modificación y luego fue finalmente la supresión del Código Civil y del Código Comercial. Surgió de esa elaboración. Entonces fíjense la importancia que tiene la doctrina, como así también todo lo que son las revistas especializadas y los libros. Es decir, son instrumentos que tienen una relevancia pesada, tienen un peso muy importante a la hora de un juez cuando tiene que resolver un tema. Un juez abre un libro, no solo mira una sentencia, abre un libro, busca un artículo de doctrina en los distintos portales que hay, que se suscribe uno para eso, digo, de la ley, Thomson Reuters, lo que sea, y a su vez también mira las conclusiones de los congresos y las jornadas especializadas, dependiendo de la jerarquía, ¿sí? ¿Son obligatorias? No, la ley no dice que sean obligatorias. Ahora, ¿tienen peso para fijar el contenido? Sí, sin duda que sí. Por supuesto que lo tienen. Y luego tenemos también la costumbre. La costumbre es el uso implantado en una comunidad y considerado por la comunidad como jurídicamente obligatorio. Es decir, la costumbre es fuente del derecho, ¿sí?, siempre que reúna los dos requisitos que están establecidos en esta definición. Por un lado, un elemento objetivo que consiste en la conducta, en el uso, que ahora vamos a ver de qué se trata. Y luego, un elemento subjetivo que consiste en la convicción o la creencia de todos los miembros de la comunidad de que ese uso es jurídicamente obligatorio. Cuando hablamos de un uso, estamos hablando de una conducta, de una manera de obrar, de una manera de conducirse, de una manera de una modalidad para cumplir una prestación, de una obligación, de una, qué sé yo, de una conducta. Es decir, piensen ustedes en, no sé, en la conducta que nosotros tenemos, la costumbre que nosotros tenemos de saludarnos cuando arrancamos la clase, ¿sí? Y ojo que cuando hablamos de costumbre no estamos hablando de folclore, boleadoras ni poncho, ¿eh? No estamos hablando de cultura. Estamos hablando de costumbre como uso reiterado. Esta comunidad acostumbra a realizar determinada conducta, a realizar determinado obrar. Y acostumbra a hacerlo porque además cree que es jurídicamente obligatorio. Con lo cual, tenemos que circunscribir el uso o esa conducta a qué. En principio tiene que referirse a un hecho jurídicamente relevante. Es decir, este ejemplo que yo les di, de nosotros en la facultad estamos acostumbrados a saludarnos cada vez que entramos al aula o cada vez que prendemos el Zoom,
no integra la noción jurídica de costumbre. ¿Por qué? Porque en realidad, salvo que yo los trate mal, el hecho de que yo prenda la computadora y no los salude y arranque la clase, más que pasar por grosero, no va a suceder. Usted no tenga una consecuencia jurídica por no saludarlos, siempre que no los trate mal, ¿no? Ahora, acostumbra, digamos, tenemos por costumbre porque las reglas de buena convivencia me lo imponen, sí. Ahora, ¿es jurídicamente obligatorio? No. Con lo cual, en materia del uso, tiene que ser algo que sea jurídicamente obligatorio. Es decir, piensen ustedes en esto, el ejemplo que daba hoy en la clase anterior. Ustedes saben que los panaderos se visten de blanco. Se visten de blanco porque, para que no se ensucie tanto con la harina, es decir, para confundir el color de la harina con la ropa. Ahora, si un panadero se viste de negro, ¿incumple con alguna norma? No, es una costumbre. ¿Es jurídicamente relevante? La verdad que no. Ahora, hablando de los panaderos. Las panaderías que hacen media lunas para los cafés. ¿Sí? Los cafés para dar desayuno abren a las 7:30 de la mañana, 7 de la mañana, ¿no? A la media luna, ¿qué hora se tiene que llevar? Más allá de que se pudo haber pactado en el contrato, no hay una ley que diga que hay que llevar la media luna. Ahora, si la media luna es para del desayuno, la costumbre, y que además se me ocurre que todas las panaderías deben considerar que es jurídicamente obligatorio, lo deben llevar 6:30 de la mañana a la media luna, o la deben tener lista a 6:30 de la mañana para que las pasen a buscar. ¿Sí? Entonces, ahí sí, esa conducta reiterada de tener las medialunas calientes a las 6:30 de la mañana, que entre paréntesis, qué rico, cómo me gustaría comerme ahora una, esa costumbre de las medialunas 6:30 de la mañana calientes, y la verdad que es jurídicamente relevante, porque implica una modalidad de cómo se cumple con una prestación. ¿Se entiende? Y a su vez, se me ocurre que todos los panaderos deben tener la convicción de que tienen que entregar las medialunas a las 6:30 de la mañana. A su vez, la costumbre es tal, es fuente de derecho. Digo, ¿y esto por qué lo estamos hablando? Porque lo que establezca la costumbre, este uso implantado en la sociedad que se considera jurídicamente obligatorio, es eso, es exigible. Por más que no haya una ley que diga usted tiene que entregar las facturas a las 6:30 de la tarde, a las 6:30 de la mañana, o no haya un contrato que diga usted tiene que entregarme las facturas a las 6:30 de la mañana. ¿Sí? ¿Entienden esto? Entonces, la costumbre es fuente del derecho. Ahora, ¿es fuente de derecho cuándo? Como lo dice el artículo 1, porque esto yo no estoy inventando nada, ¿eh? Lo dice el artículo 1 del Código Civil y Comercial. Es vinculante cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente. ¿Esto qué significa? Que se trata o de, ahí vamos a, lo van a ver esto en los libros, a la clasificación de la costumbre. La costumbre puede ser clasificada en secundum legem, praeter legem o contra legem. Secundum legem, legem por ley. Praeter legem o contra legem. Las costumbres secundum legem es aquella costumbre a la que la ley se refiere. ¿Sí? Cuando la ley se refiere a ellas. Es decir, pueden encontrar ustedes algún artículo del código que diga, esta obligación se cumple de acuerdo a las modalidades del lugar, o de acuerdo a la costumbre del lugar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la ley? Se está refiriendo a ese uso implantado en la sociedad que se considera jurídicamente obligatorio como elemento para fijar el contenido del cumplimiento de una obligación. Entonces, ahí la ley se está refiriendo a la conducta. Entonces, en ese caso es fuente de derecho, ni lo dudes. Es fuente de derecho porque aparte lo dice el artículo 1. Y es una fuente de derecho obligatoria. Porque el juez tiene que, una vez probada la costumbre, tiene que aplicar la costumbre. ¿Sí? También es obligatoria cuando se trata de una costumbre praeter legem, es decir, cuando se refiere a cuestiones que no están, frente a lagunas del derecho, es decir, frente a cuestiones que no están regladas legalmente. Es decir, cuando tenemos para resolver una situación que no está prevista en la ley, que yo no puedo aplicar analogía porque no encuentro leyes parecidas a situaciones similares que me puedan servir, pero tengo una costumbre que me es probada en el expediente. Miren las partes y me dicen, no, bueno, miren, la costumbre acá en Mar del Plata de los panaderos es esta.
Bueno, perfecto, y no está arreglado legalmente. Bueno, perfecto, entonces se aplica esa costumbre. Y es fuente de derecho, ¿sí? Y es fuente de derecho. La que no es fuente de derecho es la costumbre que es derogatoria de la ley, es decir, que es contraria a la ley. Porque en realidad, un uso implantado en la sociedad, por más que se considere jurídicamente obligatorio, no puede derogar una ley. Porque las leyes se derogan por otras leyes de igual rango y jerarquía. O de su jerarquía superior. Yo tengo una ley de la nación, del Congreso de la Nación, solo puede derogar otra ley de la nación. No la puedo derogar porque los habitantes de la comunidad deciden derogarla. Lo que puede suceder con la costumbre contra el ejem es que la dejen de usar, ¿sí? Y, digamos, es lo que se llama el desuetudo. Caen en desuso la ley. Pero en realidad caen en desuso no porque hay una conducta derogatoria, sino porque no se usa más. Nada más que eso. Ahora, si se trata de secundum legem o praeter legem, claramente es una fuente de derecho. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Sí? Sí, sí, profe. ¿Alguna duda? Bueno, me queda 1 minuto y medio de clase. Yo hoy tenía una duda, profesor. Si quiere ¿Puede le ser? pregunto. Sí. Hoy usted cuando arrancó con la obligatoriedad de la ley, dio un ejemplo de si salgo a conducir, que esto que el otro, y que yo no me puedo, digamos, escapar de que se me aplique el código, ¿no?, argentino. Sí. Pero ¿y por qué hay casos en donde a veces o a tal persona se lo lleva y se lo sanciona en otro país, o se busca otra sanción de afuera, ¿no? ¿Por qué existe eso? ¿Y por qué no se aplica lo de acá, digamos? Bueno, Doctor, eso sería por la competencia. no. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la ley aplicable y otra cosa es el juez que te va a aplicar la ley. Competencia es eso, quién va a aplicar la ley y luego la ley. Las situaciones que me plantea Nicolás son situaciones muy excepcionales que tienen que ver a veces con las leyes de extranjería, ¿sí? Por ejemplo, si se trata de una persona, un diplomático, por ejemplo, ¿sí? Pero en principio todo lo que sucede dentro del territorio, dentro del ámbito territorial, se aplica la ley argentina a ciudadanos y extranjeros. Que se apliquen otras leyes es muy excepcional y tiene que, si se trata de derecho privado, diría que prácticamente nunca, salvo en materia de concursos y quiebras, que por ejemplo vos podés tener, ser una empresa argentina que está concursada o está quebrada y tener un acreedor extranjero. El acreedor extranjero, para poder venir a verificar, es un tema muy complejo, pero te lo digo en una palabra y media. El acreedor extranjero, para poder venir acá a verificar el crédito, o sea, venir a integrar la masa de acreedores, tiene que demostrar reciprocidad y poder que se le aplique las normas de su país de origen relativas a lo que es el crédito, pues puede ser que la factura que tenga para que no cumpla con los requisitos de la ley argentina, por ejemplo, lo que tiene que demostrar es que a un acreedor argentino en su país también se le aplicaría la ley argentina para demostrar su crédito. ¿Se entiende esto? Es un tema de reciprocidad. Pero en el ámbito del derecho privado, yo diría que son muy escasas las normas que se aplican que no sean las argentinas. Muy escasas. Te diría que con algunas pequeñas cosas relativas a las cosas muebles que son transportadas y que son de uso cotidiano de su titular. Por ejemplo, yo me voy de viaje al exterior y llevo mi teléfono celular o mi cámara de fotos, y yo la tengo asegurada en Argentina por viaje, a mí me la roban en el exterior, es un hecho que ocurrió en el exterior, pero puedo venir a reclamar el seguro acá, aplicando la ley de seguro, la 17.418, que es la ley de seguros acá. Pero porque, bueno, yo ya ahí lo tenía pactado, y a su vez porque es una de las cosas de uso cotidiano que se pueden transportar. ¿Se entiende, Nicolás, eso? Está bien, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No?
Los aburrí profundamente, ya lo sé. Bueno, mañana tienen clase con la doctora Martín Vela, con Graciela, que van a ver la unidad 3. Un embole. Pero, probablemente sea la unidad más fea de la materia. Pobre, menos mal que me tocó a mí. Nos vemos la otra semana. Seguramente, o sea, este miércoles que viene no, porque es feriado, el otro miércoles. Cualquier cosa, me mandan mails o me escriben a través de la plataforma. Recordá, Laura, era que te llamabas, de escribirme, me mandes al WhatsApp directo, ¿sí? Perfecto. En forma profe, excepcional, Laura, y esta situación de Laura es excepcional porque me rebotó el mail. Muchas gracias. Chao, Gracias. chicos. Chao, gracias. Nos vemos.